Buenos días, señores miembros del tribunal. Soy el postulante Gabriel Deltico Camacho y voy a defender el borrador final del trabajo de grado titulado Diseño de un equipo de corte directo in situ para análisis comparativo de la influencia del tamaño de partículas con resultados de laboratorio en la zona de estudio campus EMI Alto y PAP. Voy a dar lectura a mi abstract. Currently, new ways to adapt the direct shear test in field or in situ are being explored to better represent soil under real construction conditions. This thesis aims to design a direct shear test equipment for field use, allowing for the analysis of how particular size and field influence shear strength compared to results from laboratory conditions. The proposed equipment follows the latest trends in geotechnical design, offering a more accessible and efficient option for field work without expensive geotechnical drilling. Initial tests suggest that the pressure applied in the field, although limited by economic factors, is sufficient to obtain relevant data. Demonstrative tests with students also show that the equipment can be improved, creating opportunities for further research and mechanical upgrades. Finally, the shear strength parameters obtained in situ exhibit a preliminary behavior that reflects the real condition of the soil. This highlights the importance of adapting the direct shear test to actual construction conditions. Keywords: new equipment, direct shear test, and particle size. Voy a continuar con el contenido que voy a exponer en la siguiente defensa. Generalidades, marco teórico, marco metodológico, marco práctico, conclusiones y recomendaciones. En generalidades, demos una breve introducción sobre la presente tesis de grado. En el diseño geotécnico es necesario el obtener los diferentes datos de ángulo de fricción y cohesión para el diseño de diferentes elementos estructurales, tales como muros de contención, zapatas o estabilidad de taludes. Existen diversos tipos para hallar estos mismos. Podremos utilizar equipos en campo, tales como vemos a continuación, un equipo el cual simula el corte directo en campo, que es utilizado en Perú. Sin embargo, la tesis de grado busca implementar una nueva forma de realizar este ensayo en campo. Formulación de problema. La variabilidad de los parámetros de resistencia al corte es influenciada por el tamaño de las partículas presentes en los suelos. Esto nace a partir de uno de los ensayos de laboratorio, en la cual nos indica que la muestra es remoldeada. ¿Cuál sería el objetivo general entonces? El de diseñar un equipo de corte directo para ser empleado en campo y analizar cómo influyen las partículas en los suelos al determinar los parámetros de resistencia al corte. Objetivos específicos. El primero es el de realizar la caracterización técnica, después diseñar un prototipo del cual puede utilizar en campo. Tercero, definir un uso y las limitaciones del equipo en base a las pruebas que se realicen. Y por último, comparar y analizar los resultados obtenidos en el equipo mediante el equipo de corte directo in situ y los resultados del laboratorio. Es por eso que la hipótesis dice: el diseño del empleo del nuevo equipo de corte directo in situ permitirá identificar de mejor forma la influencia que tiene el tamaño de las partículas en campo, a diferencia del laboratorio, en la resistencia al corte del suelo. Esperamos que en campo sea totalmente diferente al laboratorio. Marco teórico. Vamos a analizar las bases teóricas necesarias para entender mejor la tesis de grado. La caracterización de suelos. La caracterización de suelos tiene objetivo identificar propiedades físicas y mecánicas del suelo. Pero las que vamos a analizar y se realizaron fueron más de caracterización física del suelo, tal como límite de albergue, contenido de humedad, granulometría y densidad en campo. También es importante hablar sobre la resistencia al cortante del suelo, algo que menciona la teoría de ruptura de materiales propuesta por Moore, que nos indica que un esfuerzo cortante tau está en función a un esfuerzo normal ejercido a un material.
Es decir, la envolvente de falla de Moore que vemos en la curva es la representación real de cómo el material se comporta a medida que se realiza un corte tangencial en base a una fuerza normal. Sin embargo, para la mecánica de suelos es suficiente aproximar el criterio de falla de Moore linealizando esta ecuación utilizando los parámetros de resistencia a la cortante, los cuales son cohesión, ángulo de fricción y ángulo de fricción, para generar así recta, una función de una recta que caracterice esa curva de forma secante. Ahora hablemos acerca del ensayo de corte directo. ¿Qué es? Es una de las técnicas más antiguas y simples de la ingeniería y consta de una caja en la cual se le introduce un espécimen de suelo, el cual a medida que se le aplica una fuerza normal, como hemos visto, se realiza un corte a la mitad de la caja para generar una resistencia interna de las partículas dentro de la misma y tener así los parámetros de resistencia al corte y ángulo de fricción y cohesión. Esta fuerza normal es aplicada desde arriba hacia la placa y el plano de falla inducido en este es de manera horizontal. Sin embargo, existen diferentes ensayos de corte. Uno de ellos también es el ensayo de corte en zanja, o BST por sus siglas en inglés, Borel-Share Test, una técnica desarrollada por el Dr. Richard L. Harvey en la Universidad Estatal de Iowa en 1967, el cual permite realizar el ensayo sin la necesidad de extraer muestras. Y su finalidad es la misma, la cual busca crear e implementar un ensayo de corte directo del suelo en campo. Ahora que sabemos mucho mejor las diferencias entre el ensayo de corte directo y el ensayo de zanja, el de BST, ambos tienen la misma finalidad, hallar una resistencia en las partículas generando un plano de falla inducido, tanto horizontal o vertical dependiendo del tipo, donde las fuerzas en las cuales se aplican, tanto fuerza normal, cambian igual de dirección y sentido. Sin embargo, ambos tienen la única finalidad de encontrar una relación entre el esfuerzo normal que se le ejerce a una muestra y verificar cuánto es el esfuerzo cortante el cual resiste ese material mediante su resistencia interna de sus partículas. Por último, es importante hablar sobre el diseño mecánico, el cual es un proceso fundamental dentro de la ingeniería, el cual se enfoca en la creación y desarrollo de componentes y sistemas, utilizando máquinas que cumplan funciones específicas y satisfagan necesidades técnicas, económicas y sociales. Marco metodológico. La mejor forma de explicar el marco metodológico es analizando la matriz de consistencia metodológica, eh, partiendo de la hipótesis, la cual nuestra variable independiente es que la influencia que tiene el tamaño de las partículas en campo es la influencia que tiene el tamaño de partículas de campo a diferencia del laboratorio en la resistencia constante del suelo, donde la variable independiente, la que estamos manipulando, es el diseño y empleo de un nuevo equipo de corte directo en campo, el cual nos genera un objetivo general, el de diseñar el equipo de corte directo. Y para ello nosotros debemos desglosar las diferentes acciones, tanto caracterización, desarrollo de prototipos de la máquina, realizar pruebas de campo y comparar los análisis de los resultados. Utilizando el método de investigación estadístico experimental para poder hallar los diferentes valores en base a la hoja de registros, evaluación de las piezas y videos. Ahora hablamos acerca de la unidad de estudio que se utiliza. La población está compuesta por los 7 pozos que se realizaron en la zona de estudio y la muestra está constituida por la cantidad de parámetros de resistencia al corte obtenidos en cada uno de los pozos. Marco práctico. Vamos a desarrollar cada uno de los objetivos. A la esquina inferior derecha se muestra un elemento clarificante, el cual indica en qué objetivo nos encontramos dentro de la investigación. El primer objetivo, el de realizar la caracterización geotécnica del suelo estudiado, nace a partir de la elección de la zona de estudio. Es decir, se buscó una área controlada en la cual puedan tener las mismas condiciones y un terreno totalmente regular. Uno de ellos, el cual fue escogido, fue el que está comprendido entre la zona de obstáculos
de la Escuela Militar de Ingeniería y la base permanente del Instituto Geográfico Militar, que ambos se encuentran dentro de la Escuela Militar de Ingeniería, cercanos a la residencia universitaria, para después realizar la caracterización de esa zona de estudio, en el cual se utilizó el laboratorio de la BUMAC y el cual nos entregó tres planillas, las cuales vamos a analizar. La primera planilla es la de peso específico aparente de los suelos. La segunda nos entrega una identificación de los suelos en base a los ensayos que hemos visto en el marco teórico, determinación de límites de Terberg, humedad natural, análisis granulométrico para terminar en la clasificación del sistema unificado de suelos. La caracterización física y mecánica también se realizó utilizando el ensayo de corte directo. Para compararlo con el nuevo equipo de corte directo, se halló un ángulo de fricción de 33.4 y una cohesión de 0.02, donde la gráfica que nos presenta, la más importante, es la de esfuerzo cortante versus esfuerzo normal. De estas tres planillas se saca una tabla resumen, en la cual tenemos que la clasificación del suelo es una grava arcillosa con arena, donde el mayor contenido es de gravas, en un 43.7%, arenas en un 28.9% y finos 27.4%. Un ángulo de fricción de 33.4, una cohesión muy baja de 0.02 kilogramos por cada centímetro cuadrado y una densidad específica de 2.1. ¿De qué nos iba a haber realizado estos ensayos? Para que, en base a estos mismos, utilizando la tabla que presenta el ingeniero Braha M. Das, encontrar un rango real de los datos que deberíamos tener en campo, es decir, utilizando el tipo de suelo que vemos en la esquina izquierda, en la parte izquierda, utilizando el tipo de suelo podemos estimar un ángulo de fricción o un parámetro o un rango de datos de ángulo de fricción. Para este caso, como es una grava arcillosa con arena, se asemeja más hacia una mezcla de arenas y gravas envueltas por finos, con, con un rango de datos entre 28 y 35 en ángulo de fricción. Desarrollo según un objetivo específico, el de diseñar el prototipo del equipo de corte directo. Para ello es importante entender las formas que existen para realizar el corte a una muestra. Habíamos visto al principio que existe tanto la tendencia del equipo de corte directo, que genera un plano de falla horizontal y un plano de falla vertical, el cual es generado por el ensayo de corte en zanja. Podemos hacer una comparación entre ambos y ver cuál sería la mejor tendencia a seguir para realizar el ensayo, para realizar el equipo y el prototipo. Hacemos una comparación del DST o corte directo, en el cual se utilizan cargas muertas para ejercer una fuerza normal hacia la superficie del suelo. Se extraen grandes volúmenes de suelo o se extraen muestras. Una de las ventajas que tiene en comparación del equipo de zanja es que se emplean deformómetros para el control de desplazamiento horizontal. El equipo de corte en zanja utiliza cargas muertas. No utiliza cargas muertas debido a que utiliza una gata dentro del pozo, la cual genera esta fuerza normal. Tampoco se extraen muestras de suelo debido a que el ensayo se realiza dentro de una zanja. Y tampoco se emplean la desventaja es que no se emplean deformómetros que controlen el desplazamiento. Sin embargo, ambos tienen la finalidad de hallar la gráfica esfuerzo normal versus esfuerzo cortante. Es por eso que en base a esto y todo lo mencionado en el cuadro resumen y en el marco teórico, la mejor opción es seguir la tendencia del equipo BST. Ya sabiendo la tendencia del equipo, es importante definir qué acciones va a realizar la máquina. Debería realizar una fuerza normal dentro del pozo que podría ser ejercida por una gata o un cilindro neumático. Y una fuerza la cual levante esta fuerza normal hacia la superficie, generando el corte de la resistencia de las partículas del suelo. Es por eso que partimos sobre un área del equipo, cuánto necesitamos para realizar el equipo. Se define un área del tamaño de la zanja que se va a realizar. El equipo original del ensayo BST
utiliza un diámetro de 80 milímetros, 8 centímetros, el cual es generado por un sondaje geotécnico. Pero el siguiente equipo que se está diseñando pretende transformar este ensayo de forma individual y no se tenga la necesidad de utilizar un equipo de sondaje. Sin embargo, para generar la holladora, el hoyo se utiliza una holladora manual. Descripción del equipo de corte dinámico. Ya sabiendo las acciones que debe realizar, podemos diseñar a, en base a los sistemas neumáticos. Se empleó los sistemas neumáticos generados por aire debido a la facilidad que tienen de, en sus conexiones. El esquema neumático comprende tanto una parte interna del pozo, un cilindro neumático de doble acción. La primera acción libera el pistón y la segunda acción retrae el pistón en base al acondicional que ejerza la electroválvula. Y esta es regulada por su control de caudal o válvula de regulación de caudal. En la superficie, sin embargo, para generar el corte, como vemos en la foto, al levantar la gata, se utilizan dos cilindros neumáticos, los cuales simplemente son de una acción, debido a que como están en la superficie podemos liberar el aire manualmente. Ahora veremos cada una de las partes del esquema neumático. Empezamos por las placas de corte, son las cuales tienen el contacto directo con las paredes del suelo y están formadas por dos placas corrugadas curvas, las cuales generan la adherencia a las paredes del perímetro del pozo. El sistema estabilizador de corte es el cual conecta ambas placas para ser transferidas hacia la barra de transferencia, a la barra de sujeción. La placa base tiene la función de tiene la función de mantener ambos pistones de la superficie a un mismo nivel y están ubicados también en el mismo los diferentes válvulas para controlar dentro del pozo, la gata dentro del pozo. La placa de unión tiene una función de puente entre ambos cilindros neumáticos de la superficie. Y sobre la placa de unión se encuentra el sistema de sujeción, la manivela de sujeción. Este sistema de sujeción tiene la finalidad de sujetar todo el equipo de corte eh, desde la superficie y ser jalado hacia, hacia la misma. Desarrollo de tercer objetivo específico, el de definir el uso y las limitaciones del equipo de corte directo in situ, mediante las pruebas de campo. Para esta parte es necesario establecer fue necesario establecer un método de trabajo para encontrar la mejor forma de realizar el ensayo. La primera se dividió en tres fases. La primera fase se consta de realizar pruebas experimentales para establecer un método de uso y buscar la mejor forma de realizar el ensayo. Consta de 4 pruebas realizadas en el pozo 1. La fase 2 trata de encontrar cuántos ensayos podemos realizar con la compresora a su máxima capacidad, simulando condiciones reales en campo. Así también se va a evaluar las piezas y su desgaste. Esto se realizó en los pozos 1, 2 y 3, llevando al máximo su rendimiento. Y por último, la última fase contempla la reparación de algunas piezas, las cuales puedan ser dañadas, y la culminación de las pruebas de forma fluida en los pozos restantes. Para la fase 1 es importante definir una nomenclatura de trabajo para evitar confusión al momento de, anotar cada uno de los resultados. Es por eso que se creó la siguiente nomenclatura: PX y PY, donde PX es el pozo, PY es el número de la prueba. Por ejemplo, tendríamos que para el pozo número 1 podemos realizar la primera prueba y sería presentado como P1, P1, pozo 1, prueba 1. Para esta fase también
se encontró el método de instalación del equipo. Primero parte sobre la perforación del pozo de manera con la holladora manual, alcanzando una profundidad de 70 centímetros debido a que es el máximo que presenta la holladora y se debe controlar la velocidad del mismo. A continuación vamos a ver un video explicándolo de cómo se instala el equipo para poder utilizarlo en campo. Ya habiendo realizado el pozo, es necesario montar el sistema de fuerza normal, es decir, siguiendo el esquema mecánico, tenemos que la placa de corte, el sistema de sujeción, la barra de transferencia se unen para salir hacia la superficie. Hacemos un acercamiento y vemos el equipo. Después de haber montado la barra de transferencia para conectarla de tal forma, se debe ahora ingresar el sistema de fuerza normal dentro del pozo. Como vemos, el equipo entra de forma fluida y debería hacer esto gracias a que se respeta los tamaños del diámetro máximo del pozo. Después se coloca el sistema de fuerza cortante, el cual simplemente va sobre en la barra de transferencia, la barra de sujeción. Hacemos un acercamiento y vemos cómo ingresa la barra hacia el equipo. En este paso también es importante señalar que se debe realizar el ajuste de la barra en el lugar indicado, en la profundidad indicada. Vemos cómo se realiza el ajuste en el perno de sujeción. Posteriormente se realiza el control y la verificación en base al sistema neumático que fue presentado. Y finalmente se hace la conexión con la entrada de que esta conexión es una conexión rápida hacia la compresora, donde posteriormente se libera un poco de presión para verificar fugas y controlar pérdidas dentro del equipo. Ya sabiendo cómo se instala el equipo y utilizarlo para futuras pruebas, es importante también definir el uso que va a tener el equipo. Es decir, definimos un método de uso, el método 1, 2, 3 y 3, 2, 1. El primer paso sería activar la electroválvula para que libere el pistón y controlar la fuerza normal mediante la válvula de regulación hasta el punto indicado que necesitemos de esfuerzo normal. Posteriormente se utiliza la válvula de fuerza cortante, la cual libera los dos pistones de la superficie para realizar el corte dentro del pozo y marcar el punto en el cual la muestra falla. Posteriormente, ya habiendo marcado ese punto, se debe liberar la válvula de fuerza cortante y se debe liberar la válvula de esfuerzo normal hasta una presión de 20 psi como mínimo, debido a que se necesita una presión dentro del sistema neumático para desactivar la electroválvula. Si es que existiese residuos de aire dentro del sistema, se podrían liberar de forma manual, tal como vemos en la imagen, presionando la placa de unión. La segunda fase, en la cual nos enfocamos en encontrar cuántas pruebas podemos realizar, definimos que en un pozo de 70 centímetros
se pueden realizar 4 pruebas. Estas 4 pruebas tienen 4 puntos, los cuales se van midiendo en escalas de 20, 40, 60 y 80 PI6. Y cada punto registrado sería la medida de esfuerzo cortante registrada en el manómetro en la escala que habíamos indicado, controlando cuando existe un desplazamiento vertical. En esta fase 2 también se rescató los siguientes puntos para las limitaciones del equipo. El pozo solo puede realizar 4 pruebas debido a la presión que se va perdiendo a medida que se realizan los puntos. La profundidad máxima es de 70 centímetros debido al tamaño de la oleada manual. Los ensayos se realizaron a una profundidad de 50 centímetros y en caso de una presencia de rocas mayor a 10 centímetros es recomendable utilizar un balón. El pozo debe ser totalmente vertical y debe mantener el diámetro de 15 centímetros con una tolerancia de hasta 17 centímetros. La fase 3 contempla la reparación de las piezas. Las más afectadas fueron los conductores rápidos neumáticos de un cuarto debido a la flexibilidad que presentan y el perno de sucesión que hemos visto debido a las altas presiones que se le ejercen para sujetar la barra. Para el último objetivo específico se va a realizar y se va a comparar todos los puntos obtenidos en campo con los ensayos de laboratorio. Es decir, para cada pozo se realizaron 4 pruebas. Por prueba, el manómetro marca la presión ejercida hacia uno de los pistones. Es por eso que se multiplica por 2 debido a que se utiliza esa presión en un pistón y en otro pistón también. Ambos generan una fuerza total que sería la multiplicación de ambos. Es por eso que realizamos los pozos 1, pozo 2, pozo 3, pozo 4, pozo 5, pozo 6, pozo 7 y por último en el pozo 7. Donde vemos en esta diapositiva la evolución que tienen los diferentes puntos. Empezamos en el pozo 1, en el pozo 2, donde no tenemos una metodología clara del trabajo del equipo. Sin embargo, a medida que se conoce mucho más el equipo y ya se plantea el método de trabajo, se evitan estos errores y tenemos una mayor concentración de los puntos. Y en total se realizaron en los 7 pozos 4 pruebas y cada prueba consta de 4 puntos en una escala de 20, 40, 60 y 80 PSI, dando un total de 112 puntos de fuerza cortante versus esfuerzo normal. Estos valores, esta nube de puntos puede ser analizada de mejor forma mediante una regresión lineal. Sin embargo, podemos entrar más a la definición de los valores basados en la moda y el promedio de los valores que aparezcan más. Vamos a calcular ahora los parámetros de resistencia al corte de esta nube de puntos. Como hemos mencionado, podemos realizar un ajuste lineal en base a todos los puntos utilizando un ajuste por mínimos cuadrados con las siguientes fórmulas, hallando la pendiente de la recta A1, A sub 1 y la intersección con las coordenadas de A sub 0 para definir una función característica de los puntos. Este procedimiento se realiza para los demás puntos también. Como vemos, mediante una hoja de cálculo en Excel, se realizó el ajuste por regresión lineal para encontrar los parámetros de la función, que representan el comportamiento de los puntos. Con esta misma función nosotros podemos utilizar para encontrar el ángulo de fricción utilizando la pendiente. Para transformarla en ángulo realizamos la tangente inversa de la pendiente y se encuentra la cohesión simplemente utilizando la intersección con las coordenadas A sub 0. Cuando x sea 0 en la función, la intersección con las coordenadas nos indicaría la cohesión. Para la regresión lineal de toda la nube de puntos en general salió un ángulo de fricción muy bajo, el de 23.19, con una cohesión de 0.6 kg por cada centímetro cuadrado. Sin embargo, no es la única forma de analizar esa gran nube de datos. Se puede también encontrar los valores
basados en la moda de cada uno de los puntos hallados, tanto en 20, 40, 60 y 80. Hallar una moda, un promedio de los valores que estén más cercanos hacia la moda, también encontrando máximos y mínimos. Es por eso que se extrae de todos los puntos, los cuales son el esfuerzo normal de 20 PSI, para relacionarlos en un conteo de solo los valores únicos que son más representativos. Es decir, los valores, como vemos en la gráfica, tienden a ser más probables en el centro, tal y como menciona Gauss en la campana de Gauss. Los valores más probables se concentran dentro del centro. Y también se realizó el promedio de los valores que estén más cercanos hacia la moda, es decir, los que estén a los costados de la moda, entre 12 y 18. Se realizó lo mismo para 40 PSI, 60 PSI y 80 PSI, hallando el valor más repetido en todas las pruebas. El esfuerzo, y en base a eso se halló la gráfica de esfuerzo cortante versus esfuerzo normal de los valores hallados mediante la moda, donde se encontró un ángulo de fricción de 25.17 y una cohesión de 0.5 kg sobre centímetro cuadrado, con un ajuste lineal de los puntos hallados. Sin embargo, en los valores basados en el promedio aparece algo muy importante, que es que el suelo se comporta realmente de forma polinomial, como me ha mencionado la teoría de Moore, que una función es característica del esfuerzo cortante versus el esfuerzo normal, tal y como vemos a continuación. La coeficiente de correlación de datos del 99.9% indica que el mejor ajuste de estos puntos de promedio es un ajuste polinomial y no un ajuste lineal. Es por eso que en esta curva podemos encontrar diferentes tangentes de la misma para hallar diferentes ángulos de fricción. Por ejemplo, podemos encontrar la recta con mayor pendiente que se encuentra al principio de la curva. Utilizando los datos entre 0 y 20 PSI, proyectándolos de forma lineal, haciendo una regresión lineal, encontramos un ángulo de fricción mucho más alto, de 29.9 a 98 grados, y una cohesión mucho más baja, de 0.2 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Sin embargo, es importante recalcar que hemos hecho también el análisis en los valores máximos poco probables, los valores mínimos poco probables, los cuales son la gráfica de color verde, la gráfica de color, la recta de color rojo es los valores máximos, pero son los mínimos probables. La recta de color negro es la cual se halló mediante el laboratorio de Lagomac, de 33.4, y la recta hallada en campo fue la de color naranja, con un ángulo de fricción más alto de 29.98 grados. ¿A qué se debería esta diferencia? Porque existe en uno mayor cohesión y en otro menor cohesión. Esto es debido a que en campo la muestra no se tamiza, se utiliza tal y cual se encuentra, a diferencia del laboratorio, la cual sí se tamiza y es remoldeada a una muestra ideal para hallar los parámetros de la existencia del corte. No se toman en cuenta condiciones sumergidas, lo cual sí toma en cuenta el laboratorio. También no todas las partículas interactúan en el laboratorio, a diferencia del campo donde todas las partículas interactúan, como rocas, gravas, arenas y pinos. En campo se simulan condiciones reales y en laboratorio se simulan condiciones ideales. También se debe a esta diferencia a que pudo haber existido errores accidentales debido a la lectura de los manómetros. Y la diferencia más clara entre ambos métodos, en campo y en laboratorio, es que el plano de falla en campo es de manera vertical y el plano de falla en laboratorio es de forma horizontal. ¿Cómo podríamos dar validez a la hipótesis entonces? En base a lo que cita la ASTM de 3080-03, que nos indica en el punto 12, precisión y sesgo, que los valores de corte directo no existen valores referenciales en este método de prueba,
Sin embargo, la tesis de grado plantea otra forma de hallar estos parámetros de corte directo para encontrar y verificar un comportamiento real del suelo con el bloque de puntos que hemos realizado, donde el mejor ajuste que hemos encontrado es de forma polinomial, así como definió Moore en su teoría de ruptura de materiales. También podemos encontrar diferentes tangentes dentro de diferentes rectas tangentes y secantes de esta función curva, realizando una revisión lineal de los puntos encontrados en el promedio. Tal y como vemos en la tabla 33, tenemos los valores y se realizó la regresión lineal hallando un ángulo de fricción mucho menor, realizando el ajuste lineal de 25.48 y la cohesión de 0.45 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Y comparamos ambas gráficas, tanto por regresión la secante y por regresión lineal que corta la función de color azul y la recta de color naranja, la cual tiene mayor pendiente, tangente con mayor pendiente dentro de la función. Tenemos muchos ángulos de flexión encontrados en la función característica del comportamiento del suelo, como vemos en la siguiente imagen al lado de la misma, donde la teoría de ruptura de materiales definido por Moore-Coulomb indica el comportamiento de una función curva y no linealizar los parámetros tal y como indica la teoría de Moore-Coulomb. El criterio de Falcani de Moore-Coulomb utilizando la secante de la función. Sin embargo, encontramos las mismas gráficas tanto en campo y en laboratorio. Podemos dar la validez de la hipótesis en base a lo que vimos al principio de la exposición. Habíamos definido un rango de datos en el cual deberíamos encontrar un ángulo de fricción entre el rango de 28 a 35 grados. Encontramos en campo un ángulo de 29.98 y en laboratorio un ángulo de 33.4, con un error entre ambos del 10%, a diferencia de la cohesión, la cual es totalmente diferente en campo que en laboratorio. Vemos que en campo es mucho mayor que en laboratorio. Viabilidad técnica. La viabilidad técnica del método propuesto depende en gran medida de su flexibilidad en adaptarse a necesidades de la ingeniería geotécnica. Se puede emplear en diferentes tipos de suelo y en base a la función característica hallada podríamos utilizar ángulos de fricción mayores para el diseño de zapata y reducir los tamaños de las dimensiones de la zapata de la misma. También se podría utilizar el ángulo de fricción mucho menor en base a la secante de la función para el análisis de estabilidad de taludes. Es lo que actualmente la mayoría de los softwares de ingeniería geotécnica utilizan una función característica del comportamiento sometido al corte del suelo para encontrar distintos ángulos de fricción en base a la necesidad del ingeniero. También podemos ver las diferentes fortalezas, oportunidades y amenazas que tiene, donde la fortaleza más grande que tiene el equipo es que es un equipo totalmente nuevo y totalmente portátil, lo que genera grandes posibilidades de aplicaciones prácticas para encontrar estos parámetros de resistencia al corte y también ampliar la investigación en diferentes suelos. Una de las debilidades es los desafíos de poder replicar este resultado en otros contextos. Y una de las amenazas es la limitada zona de estudio que se utilizó. La viabilidad económica radica en el presupuesto que se utilizó para construir la máquina, con un total solo la construcción de la máquina de 4.154 bolivianos, que sería muchísimo menor a la que tiene un ensayo de corte directo en laboratorio. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusión general, tiene que el diseño y el empleo de la máquina del equipo de corte directo permitió identificar los parámetros de resistencia al corte, que permitió identificar que los parámetros de resistencia al corte del suelo son diferentes de campo a laboratorio.
tal y como ya hemos mencionado en la hipótesis del mismo, y que la influencia que tiene, y se muestra también la influencia que tienen las partículas en el cálculo de los parámetros de resistencia al corte. La conclusión del primer objetivo específico es que en la zona de estudio se encontró un suelo de característica mucho más granular, una grava arcillosa con arena, con un mayor contenido en gravas de 43.7%, definido en las medidas del laboratorio. En el objetivo específico número 2, el diseño del equipo, se buscó seguir las nuevas tendencias en el cálculo de los parámetros de corte directo, basándonos en el equipo de corte directo en zanja, simulando una condición no consolidada y no drenada, un ensayo rápido dentro del suelo, el cual simula el equipo. Sin embargo, se cambió totalmente las dimensiones de las piezas y se transformó este ensayo de tal forma que no dependa de sondajes geotécnicos. Simplemente se transformó este mismo en un ensayo individual y su funcionamiento es totalmente neumático. Para el objetivo específico número 3, el de definir el uso y las limitaciones del equipo, se encontró la siguiente. Por ejemplo, gracias a la metodología de uso, se encontró las diferentes limitaciones, que debido al costo que implica utilizar altas presiones, el máximo con el que se trabajó es de 100 psi, que fue proporcionado por la compresora del equipo. También se realizaron pruebas en el terreno con muy baja pendiente, como es el que vemos en la foto, y en la presencia de rocas mayores a 15 centímetros dificultan en su salida del ensayo. También en las pruebas demostrativas con estudiantes se mostró que el equipo puede ser mejorable. Eh, Se puede ir cambiando las piezas, se puede investigar más en otros tipos de suelo, se puede investigar más en otras diferentes condiciones de carga del mismo. Y por último, en la última conclusión, en la comparación de los datos, se encontró que la diferencia entre campo y laboratorio hallado fue el de 10%, mientras que la cohesión presenta una discrepancia mucho más grande en comparación con los resultados del laboratorio, es decir, más de un 100% de diferencia, y se convirtió el suelo en un suelo mucho más cohesivo. También se muestra en la comparación de los datos que la resistencia y la cortante del suelo es caracterizada completamente por funciones polinómicas de segundo grado, que simulan con mayor precisión el comportamiento del suelo y nos indica y nos puede dar una mejor aproximación del uso de la misma. Recomendaciones. Para futuras mejoras del equipo es importante que se tengan que seguir la finalidad del equipo de corte directo en zanja y no transformarlo en el equipo de corte directo. Debido a las altas presiones que trabaja el equipo, es importante el uso de protección personal. Trabajamos con presiones de hasta 80 psi. Para dar un ejemplo, una comparación, una llanta se infla a 30 psi. Y por último, si se desea trabajar en otro tipo de suelos, se debe tomar en cuenta la maniobrabilidad del equipo y el espacio suficiente para realizar el ensayo. Por último, la bibliografía, la bibliografía más empleada fue el Fundamentos de Ingeniería Geotécnica del ingeniero Brahim Medas y la tabla más importante para la validación de la hipótesis del ingeniero Brahim Medas también, el cual es el Handbook of Geotechnical Engineering. He concluido con mi exposición, estoy atento a cualquier duda. Muchas gracias.